24, 48 horas se despiertan. No todos siguen las tres fases. Las tres fases se van a poner en presencia cuando se nos altera o tengamos presencia o evidencia de las alteraciones secundarias producidas por el traumatismo del cráneo. Y hay, fíjense un porcentaje, la fase patogénica, la base patogénica de todo esto es que el 57% de los casos tienen alteración de la autorregulación cerebral. Es decir, que el paciente, por más que nosotros le intentemos hacer todo y tratemos de hacer bien las cosas, no encontramos con alteraciones de la autorregulación cerebral. Entonces, una de las cosas que ya les digo que se tienen que meter en la cabeza es tener en cuenta el trastorno fisiopatológico producido por la curva de la autorregulación cerebral y todos los elementos que nosotros tenemos que poner en juego para tratar de mantener un flujo sanguíneo cerebral. ¿Está? Eso tiene que quedar clarito en la cabeza cuando vemos un paciente con un traumatismo de cráneo. ¿Está? Fíjense, esta diapositiva seguramente ustedes la deben conocer perfectamente cuando manejamos estos manejos, vía aérea cerebral permeable, ventilación y oxigenación, pero recuerden esta D que se llama examen neurológico y que va a ser digamos, la base fundamental de la clase que le voy a dar después de este teórico, que es la clase práctica que vamos a hablar fundamentalmente del examen neurológico de los pacientes politraumatizados con traumatismo de cráneo y con otras alteraciones cerebrales. Fíjense, una cosa que nosotros tenemos que saber, señores, una cosa, seguramente el 95% sabe el Padre Nuestro. Yo, que no soy católico, sé, pero así también como sé el Padre Nuestro, tengo que conocer lo que se llama la escala de Glasgow. Eso es, señores, el Padre Nuestro para que uno nunca se debe olvidar. No, si no todos se acuerdan, no importa. Ahora tenemos el celular y hay cualquier cantidad de aplicaciones donde nosotros podemos evaluar lo que es la escala de Glasgow. Otra cosa que es importante examinar es el examen pupilar, el examen motor, foco, el examen de sensibilidad. ¿Tá? Ahí fíjense lo que le puse en rojo, se considera como examen neurológico de ingreso el realizado luego de haber alcanzado los objetivos de reanimación inicial. Señores, no se olviden, le vuelvo atrás, no se olviden de la vía aérea permeable con control de la columna cervical, no se olviden de la brace, ventilación y circulación adecuada y oxigenación adecuada, y el C, circulación con control externo de la hemorragia. Esos son fundamental para conocer. Es decir, el objetivo después de lograr la reanimación inicial, nos vamos a abocar a saber dónde estamos parados o qué tenemos en cuanto a lo que es la lesión traumática o qué elementos tenemos que se ponen en juego para diagnosticar qué tipo de lesión tiene. Fíjense, esta es la escala de Glasgow, señores. No es difícil, pero hay que acordarse. Y fíjense tres cosas. La escala de Glasgow consta de tres elementos. La respuesta ocular, por ejemplo, puede ser espontáneamente que el paciente abra los ojos. Nosotros le podemos decir a la voz, señor, abra los ojos, y el paciente abre los ojos. Le podemos hacer un estímulo nociceptivo al dolor y generalmente puede que abra los ojos o que no tenga ninguna respuesta, la respuesta ocular. Fíjense que cada uno tiene un numerito. La espontánea es 4, a la voz 3, al dolor 2 o ninguna, 1 punto. El otro elemento que a tener en cuenta, gracias, es la respuesta verbal. Fíjense, orientada. Nosotros, por ejemplo, le preguntamos cómo se llama y el paciente nos contesta, me llamo Carlos Midragi. O puede contestar con una frase, o puede contestar con palabras, o puede contestar con sonido, o no puede contestar ninguno. ¿Está?
Y la otra es la respuesta motora. Nosotros le damos una orden y el paciente obedece. Por ejemplo, le podemos decir que abra los ojos, que apriete la mano, que levante el miembro inferior. Esos son 6 puntos. Si localiza son 5, si retira 4, si hace un elemento al estímulo nociceptivo que sea flexión o extensión o ninguna. Un problema, un problema es el siguiente. Fíjense, nosotros muchas veces, cuando no está el paciente intubado y ventilado, nosotros podemos decir, te pregunta al paciente, ¿qué Glasgow tuvo al ingreso? Me dice, doctor, tuvo 10 en 15, siempre 10 en 15. El problema se nos agrava cuando el paciente va a recibir o va a estar intubado. Entonces, la respuesta verbal, entonces ahí, en ese caso, solamente podemos evaluar lo que se llama la respuesta motora y la respuesta ocular. ¿Tá? Solamente, entonces, vamos a decir, 10 en, supóngase que tenga 5 en 10, porque la respuesta verbal va a estar va a estar abolida o no la podemos evaluar. Una de las cosas, una de las preguntas de exámenes que yo siempre le hago y que cuando no me contestan, ahí nomás ya le digo, agarren su valijita y rájense de acá. Yo siempre le pregunto cuándo el score de Glasgow es menor de 3 y algunas veces me salen diciendo cualquier pavada. Señores, el score de Glasgow nunca puede ser menor de 3. Analicen, fíjense, la respuesta verbal es una, si no tiene nada, la ocular una, la verbal una y la respuesta motora una. Entonces, el Glasgow nunca puede ser menor de 3. Ahora, al que le interesa, ustedes pueden ver que hay una escala, se llama la escala de Ford, que eso después yo le voy a dar en otra clase, cuando analicemos los pacientes que tienen alteraciones de la conciencia, yo ahí le explico lo que es la escala de Ford. Pero quédense pensando y si a alguno le interesa, después lo conversamos o lo miran en la bibliografía. Fíjense, ¿por qué, señores, es importante? ¿Por qué, señores, es importante saber con qué Glasgow tiene el paciente? Porque de acuerdo al score de Glasgow, nosotros podemos saber la severidad del traumatismo de cráneo. Y fíjense que nosotros lo clasificamos. Esto, señores, es muy importante. ¿Por qué? Por eso es importante. Nosotros decimos que tiene un Glasgow entre 14 y 15, entonces decimos que el traumatismo del cráneo es leve. Si tiene entre 13 y 9 es moderado y si tiene menor a 8 es un traumatismo de cráneo grave. Señores, ¿por qué esto es importante? Porque antes, cuando hablábamos de alteraciones de la conciencia, a mí me llamaban, qué sé yo, supónganse, de Mercedes, me decían, mi Draghi, tengo un paciente que está en coma grado 1. Eso siempre, algunos definían de una manera el coma grado 1, otros definían de otra manera el coma grado 2, de otra manera el grado, el grado 3. Entonces, yo ahora, cuando a mí me llaman, yo lo primero que le pregunto me dice, doctor, tenemos un paciente con un traumatismo del cráneo. Y yo lo primero que le digo, ¿qué Glasgow tiene? Y él me dice, mire, doctor, está con 6 de Glasgow, yo sé que tiene un traumatismo grave de cráneo. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos el grado de Glasgow? Porque eso va a dar la evidencia o la característica de la gravedad del score de Glasgow y también va a ser importante en el contexto del arsenal terapéutico. No es lo mismo tratar un enfermo con un traumatismo de cráneo con un Glasgow de 6 que con un TEC leve. No obstante, le quiero advertir, cuidado con el TEC leve, porque muchas veces pueden ser un TEC leve que sea lo que nosotros le llamamos potencialmente grave. Entonces, muchas veces nos encontramos de que los enfermos con un TEC leve, nosotros le agregamos una palabrita potencialmente grave. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que se cayó de la moto y tiene una fractura del hueso temporal y el paciente está lúcido, está estable. Y si uno le analiza, le pregunta, ¿cómo me llamo? Me llamo Juan Pérez, vivo en el barrio Santa Rita, tengo tantos años. Pero puede pasar un periodo de lucidez y el paciente después presenta una caída en el score de Glasgow y agrava. Y ya
la terapéutica va a ser totalmente distinta. ¿Entendieron la importancia del score de Glasgow, chicos? Hola, ¿nadie me escucha? Hola, ¿me están escuchando? Doctor. Sí, sí. Sí, no, desactivé el sonido para que los chicos puedan hablar con usted porque había un alumno con el micrófono encendido. ¿Sabes? Bueno, listo. Espere habilito para que pueda conversar con ellos. Bueno, listo. ¿Listo? Ahí le Listo. pueden contestar, doctor. Chicos, ¿entendieron la importancia del score de Glasgow? Sí, perfecto. Se escucha. Re importante. Perfecto. Esto es lo más importante de toda la clase, le digo. Saber, aunque no hagan emergentología, aunque no trabajen en la guardia, pero ustedes tienen que saber perfectamente el score de Glasgow. Es como le dije, el Padre Nuestro, muchachos, el Padre Nuestro. ¿Está? Seguimos. Fíjense, otra de las cosas que uno debe saber, como les vuelvo a repetir, el mecanismo del trauma. Generalmente saber si el peatón fue atropellado, si el ocupante fue expulsado, si hay una caída de más de 90 centímetros de 5 o de 5 escalones. Y otra cosa que también muchas veces a nosotros nos agrava, son los factores de riesgo que tienen los pacientes. Entonces nosotros nos encontramos muchas veces que tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo y es portador de alguna coagulopatía o está anticoagulada o tiene una enfermedad crónica o tiene algún antecedente neuroquirúrgico o es un paciente mayor de 60 años o en presencia de muchísimas veces, muchachos, nos vemos los pacientes jóvenes que con traumatismo de cráneo en moto que están o con una intoxicación, ya sea con alcohol o con droga. ¿Eso agrava? ¿En qué agrava? No es porque el enfermo es joven y no va a tener nada, sino generalmente que cuando tienen un traumatismo del cráneo, los pacientes en ese contexto tienen broncoaspirados y a veces lo intubamos y le aspiramos carne, comida, vino, fernet, lo que se le ocurra. Entonces, los síntomas más importantes, fundamentalmente pérdida de la conciencia, evaluar si como fue, es importante, a veces a usted le puede llegar el paciente a la guardia y el paciente está totalmente lúcido, pero tiene que averiguar bien si el paciente tuvo algún periodo de amnesia, si tuvo algún periodo de amnesia, si tuvo una cefalea difusa, si estuvo vómito, si está agitado, ¿está? Cambios en los niveles de conciencia, cambios en el Glasgow, mirar la pupila, si estamos en presencia de algún foco neurológico. Y fíjense los dos elementos que pueden pensar, ¿cuáles son los mecanismos lesionales? Los mecanismos lesionales pueden ser contuso o penetrante. El contuso es la velocidad y el penetrante es fundamental del fuego. No vemos muy frecuentemente traumatismo de cráneo por herida de arma de fuego. Generalmente las que vemos prácticamente unas 5 o 6 por año, más o menos de lo que yo recuerdo, que son intentos de suicidio fundamentalmente. ¿Tá? Fíjense, esto le vuelvo a repetir, no se vayan a olvidar, la severidad, entonces leve entre 14 y 15, el T moderado entre 9 y 13 y el T grave menor a 8. ¿Está? Entonces, ¿por qué es importante? El otro elemento a tener en cuenta es lo que aparece en la fractura de cráneo. Y la fractura de cráneo pueden ser de dos maneras, de base de cráneo o de bóveda de cráneo, de base de cráneo o de bóveda de cráneo. Y esas pueden provocar lesiones intracraneales como ser un hematoma epidural, un sudural o lesiones difusas, una contusión leve o una contusión grave. ¿Tá? Vamos a ir viendo después una por una. Fíjense, una de las cosas que sí es muy importante cuando analizamos el traumatismo del cráneo son las lesiones del continente. Recuerden, chicos, las heridas de partes blandas. La herida de cuero cabelludo es una herida que son muy sangrantes, pero realmente muchas veces, realmente la herida de cuero cabelludo
puede provocar una caída importante de la cepa de hematocrito que nosotros nos hemos obligado posterior a tener que transfundirle para lograr una hemoglobina por arriba de 10. Pero no se tienen que asustar. Un recuerdo que le hago, que yo veo muy frecuentemente, los pacientes con traumatismo de cráneo, que vemos, por ejemplo, los pacientes que se van a suturar que se suturan fuera del contexto del hospital, por lo menos donde yo estoy. Muchas veces se vienen suturados, vienen todo vendaditos y a veces no se hizo correctamente la toilette de la herida. A veces nos vamos al tercer o cuarto día, revisamos la herida y vemos que está de secreción purulenta, le llamamos al neurocirujano, tiene tierra, barro, elementos extraños o algún elemento extraño. Eso se deben hacer en forma correcta la limpieza y la toilette de las heridas de partes blancas. ¿Está? Pero fundamentalmente hacer una buena anestesia local, lavar con solución biológica y suturar si está en menos de 6 horas y dejar fundamentalmente abiertas si pasaron más de 6 horas y está muy avulsionada, dejar por lo menos bastante separadita para que se pueda drenar y no coleccione abscesos de pared. ¿Está? Fíjense las lesiones óseas, entonces tienen se ven en el 65% de los pacientes que ingresamos nosotros a la unidad de terapia intensiva. Nosotros generalmente ingresamos pacientes a la unidad con un Glasgow menor de 8. Realmente son pacientes que tienen un traumatismo grave de cráneo. Depende de la complejidad del hospital cómo son manejados estos pacientes. Fíjense que las fracturas pueden ser las fracturas lineales, pueden ser de la bóveda del cráneo o de la base del cráneo. Estas son las fracturas lineales. Le pongo cuando ustedes ven, puede que esté trabajando en algún lugar, en un sanatorio, en un hospital que no tengan acceso, a menos tengan si el paciente le permite, hagan por lo menos un frente, un perfil de cráneo, un frente y un perfil de columna cervical, porque si nosotros tenemos un paciente en el cual tenemos una altura de cráneo donde está comprometido el hueso temporal, ustedes saben que por la temporal pasa la arteria meningia media. Entonces, ese paciente puede estar en el periodo lúcido y si tiene lesionado la meningia media, después va a aparecer con un hematoma extradural. ¿Tá? Otro elemento a tener en cuenta es la base de cráneo. Muchas veces, el paciente está lúcido y le dice a las 2 o 3 horas, doctor, le dice, mire, me está saliendo un líquido por la nariz o por el oído. Eso se llama rinorraquia o otorraquia. Y eso es, cuando ustedes tienen eso, tengan cuidado porque el paciente está teniendo una fractura de base de cráneo y necesita una profilaxis antibiótica para el manejo de las futuras infecciones que pueden tener estos pacientes. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ven un paciente también con traumatismo cráneo, se pueden encontrar de que el enfermo tenga presencia de sangre en el oído. No vayan a ponerle un algodoncito, limpien como corresponde, con un poquito de alcohol, agua oxigenada, observen, saquen la quita y generen el padrón y salida de algún elemento, ya sea líquido cefalorraquídeo o sangre, porque pueden estar en presencia de una fractura de base de cráneo. El otro elemento, cuando analizamos las lesiones óseas, son el hundimiento. Hay un porcentaje, hay un 11% que tienen un hundimiento bastante fuerte y que provocan un desplazamiento y que pueden provocar alteraciones en la línea media. Esa alteración en la línea media puede que cuando nosotros vemos que la alteración es más de 5 milímetros, tenemos que ponernos en contacto con el neurocirujano porque tiene que ir a hacer un desplaquetamiento o sacar el hueso y acomodar ese hueso porque es un elemento irritante y puede agravar el traumatismo. Y entonces puede haber un hundimiento completo o un hundimiento. Fíjense
Los otros signos clínicos que uno debe tener en cuenta cuando nosotros analizamos la fractura de base de cráneo son los signos. Y fíjense, el hematoma palpebral es el ojo de mapache. Si yo tengo un paciente con un traumatismo de cráneo, viene, me entra a la guardia y veo que tiene el ojo en compota, como le llaman la gente, eso se llama ojo mapache. Señores, ese es un traumatismo grave de cráneo. Cuidado ese paciente. O que tiene una equimosis mastoidea, signo de Battle, rinoraquia, otorraquia, hemotímpano, signo de escarapela también son importantes a tener en cuenta. Esto si no lo quieren saber, no lo sepan, pero yo me parece que hoy en el siglo XXI deberíamos saber. Estos son los signos tomográficos, y ahí hay un par de signos tomográficos, donde esto se llama, es la clasificación de tomografía de Marshall, ¿tá? Entonces nosotros tenemos la lesión tipo 1, se ve lesión en la TAC, la de tipo 2 ya está en la cisterna, está presente con ligero desvío de la línea media de menos de sangre o de líquido. La lesión de tipo 3 es lo que nosotros llamamos swelling, las cisternas están comprimidas o ausentes, a veces miramos la tomografía y nos encontramos que no se ve un hematoma, no se ve hemorragia, se ve un extradural, pero tiene un swelling, es lo que se llama el edema cerebral. Después, la lesión difusa tipo 4, donde la línea media es mayor a 5, entonces en ese caso ya tiene indicación de que el enfermo debe ser intervenido quirúrgicamente. La de tipo 5, la lesión y la de tipo 6, la presencia del líquido es mayor de 25 centímetros. Eso, el tomografista, si ustedes están en presencia o están presentes cuando se le hace la tomografía, le pueden decir al tomografista que le mida el volumen de la colección que están en presencia. Esas eran las lesiones del continente. Vamos a hablar un poquito de las lesiones del contenido. Y ahí tenemos algunas lesiones primarias, lo que se llama la conmoción cerebral o confusión. Después tenemos las contusiones, tenemos el hematoma sudural, el hematoma extradural y la lesión axonal difusa. Vamos a hablar sucintamente de cada uno. Este es lo que se conoce como la confusión cerebral, donde ustedes pueden ver muy frecuente cuando el paciente, uno está parado, por ejemplo, en el semáforo y viene algún loquito atrás y le choca atrás, entonces el mecanismo fisiopatológico es que el enfermo lleva hacia adelante o hacia atrás, pero si no fue muy brusco, no produce nada. Y fíjense, puede haber una lesión orgánica limitada, la perturbación de la conciencia es menos de 6 horas, puede tener una perturbación de la memoria antes de 24 horas, generalmente no hay manifestaciones locales y el cuadro clínico es rápidamente reversible. Este es una causa por la cual se consulta muy frecuentemente en la guardia. Nosotros tenemos que tomarle un par de horas para observar, analizar y ver si no tiene un factor agravante que pueda presentar después una alteración o presencia de alguna otra lesión del contenido para dejarlo en observación. Y fíjense, este es un cuadro fisiopatológico que a nosotros nos da mucho dolor de cabeza, es lo que se llama la contusión. La contusión, ¿qué es? Es la lesión destructiva del parénquima encefálico, que incluye la sustancia grande, gris y elementos vasculares. Y hay una laceración de la pía madre que está rota. Y fíjense, miren acá la tomografía donde se ve una imagen en sal y pimienta. Generalmente esto se produce, fíjense, en el enfermo que recibió un impacto de atrás y que choca contra el parabrisas, hace una contusión cerebral en la región frontal y de contragolpe hace una lesión occipital. Fíjense, ya clínicamente una lesión orgánica más intensa, puede ser leve, moderada, severa, hay alteración de la conciencia más de 6 horas, generalmente hay una irritación del sistema nervioso central con presencia de cefalea, vómitos, vértigos, rigidez nucal, convulsiones. ¿tá? Puede haber alguna motora, el paciente se puede presentar con alguna patología motora o sensitiva, y generalmente esto es lo que le decía, miren acá, el paciente, este es la típica causa
de la contusión cerebral, donde el paciente se golpea contra el vidrio del auto, por ejemplo, hace una contusión cerebral. Nosotros estamos viendo hace muchos años, también vemos los pacientes que usan casco y se golpean la región frontal, y si el casco le queda muy grande, por movimiento hace una contusión por contragolpe. Entonces, miramos las dos regiones. Es muy típico y el tratamiento es bastante difícil y el pronóstico es bastante grave si la contusión es grave. Muchas veces a nosotros nos hemos visto que el paciente le hacen una tomografía de entrada, una tomografía de ingreso de entrada, y no vemos nada. Vemos se insinúa como una lesión, una pequeña contusión, generalmente frontal. A las 48 o 24 horas de repetirlo, y ya vemos la imagen de contusión bastante importante, porque a veces vemos que la contusión cerebral es muy leve y el paciente no se despierta, no localiza, no tiene, agravó el Glasgow, no lo podemos despertar o le hicimos reanimación cerebral. Nosotros le hablamos de reanimación cerebral, hicimos 24, 48 horas, el paciente sigue peor o igual, entonces al repetirle una tomografía no encontramos que la imagen de contusión cerebral es mucho más importante que la que tenía ingreso. Fíjense, la clasificación de las contusiones pueden ser directas, donde se puede hacer fractura o hundimiento. Por eso es muy importante ver el hundimiento. Cuando sacamos una placa simple de cráneo, podemos ver una importante fractura. Generalmente, si está hundido, generalmente detrás de ese hundimiento, seguramente va a haber una contusión cerebral. Y se pueden ser por aceleración, desaceleración, como le expliqué, por contragolpe o por herniación. Y aparecen también por deslizamiento. ¿tá? Fíjense, puede ser expansiva, fíjense acá en la imagen tomográfica, donde ustedes ven, acá la tuve que cortar, entonces el signo del estallido del lóbulo, generalmente están asociadas a contusiones o hemorragias subdurales agudas, a veces vemos un hematoma subdural, ahora yo le voy a explicar, y al lado o en otro lugar tiene la contusión, ¿tá? O dinámica por un efecto expansivo, como yo le dije muchas veces, vemos en la tomografía de entrada, no vemos nada, y repetimos a las 72 horas y vemos que la contusión cerebral es mucho más importante. ¿Está? Fíjense, estos son dos elementos sí o sí, señores. Recuerden esto, lo que se llama el hematoma extradural o el hematoma subdural. En el hematoma extradural, que es importante, está comprometido el traumatismo, hace de que se desplace la dura madre. Por ejemplo, cuando ustedes ven esto, este es de acuerdo al grado y al tamaño, es quirúrgico. Ustedes muchas veces, nosotros vemos, ahora mucha gente del interior ya tiene tomografía. Cuando ustedes ven, no tienen que pavear ahí en el interior diciendo, no, se va a poner bien. Así lo calzan, protegen la vía aérea. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, lo intuban y lo traen oxigenado y le llaman. Che, mirá, tengo un paciente con un traumatismo de cráneo que tiene un hematoma extradural. Señor, el hematoma extradural con un Glasgow menor de 8 es quirúrgico hasta que alguien diga lo contrario. ¿Está? Fíjense, este es la fisiopatología, se desarrolla entre la duración. Generalmente, fíjense lo que yo le dije, generalmente resulta una fracción de la arteria meningia media. Si ustedes no tienen oportunidad de hacer una tomografía, háganle por lo menos una placa de cráneo, un perfil, y ustedes van a ver que a nivel del hueso temporal, donde pasa la arteria meningia, está fracturada. Señores, no se vayan a dormir tranquilos, porque algo puede estar pasando. Raras son las lesiones de vasos durales, existe generalmente en un 90%, fíjense como tal, yo les recalqué, existen en un 90% fractura de cráneo, y generalmente si nosotros actuamos muy rápido, a veces estos pacientes llegan con un Glasgow de 9, 10, le vemos que tienen un hematoma, el paciente, el neurocirujano sabe lo que hace, tres agujeritos con un trépano, así como hace el agujero en su casa con un taladro, hacen 3 agujeritos, le aspiran y se terminó la cirugía. Muchas veces estos pacientes ni siquiera requieren ventilación mecánica, ni siquiera
de acuerdo a la evolución, a veces ni siquiera requieren que vayan a terapia intensiva, pero generalmente ingresan a la unidad. ¿Está? Fíjense, esta es la imagen, fíjense, esta es la imagen típica del hematoma extradural. Generalmente hay alteraciones, por eso es que es importante que ustedes cuando están analizando a un paciente con un hematoma extradural, le pidan al imagenólogo que le mira el volumen. No hay alteraciones en la conciencia si el menor es, si el volumen de sangre que se presenta es menos de 40 centímetros. A veces vemos un hematoma extradural muy chiquitito, como un hematoma laminar. Entonces, a ese paciente nosotros le tomamos conducta expectante, pero con el agravante de que si el enfermo alteró el Glasgow, tuvo una caída del Glasgow mayor de 2 puntos, a ese paciente nosotros tenemos que repetirle la tomografía y eventualmente hacerlo operar. ¿Está? Fíjense, la evolución es, esta es una imagen, la imagen es bicóncava hiperdensa, bicóncava y bien hiperdensa. ¿Por qué? Porque tiene sangre. Esta evolución es favorable en el 80% de los casos con el manejo. Generalmente la presión intracraniana es normal en el 70% de los casos y no hay lesión subyacente. Fíjense, les vuelvo a mostrar una imagen. Esta es la imagen cóncava. Fíjense, esta es la imagen. No se olviden de esta imagen. Yo, si tenemos la oportunidad de que puedan ir a mi servicio, yo tengo muchísimos de estos enfermos y muchísima experiencia de haber visto estos pacientes y todos los días tenemos uno o dos enfermos con estas lesiones. Fíjense, el otro elemento que se presenta es ya el hematoma subdural, en donde la colección de sangre es el espacio subdural. Ahí la dura madre está respetada, pero fíjense, se produce generalmente entre el 26 y 66% de los lados, y generalmente no es por rotura de una arteria, generalmente es rotura de venas durales, hay un vuelco del componente hemorrágico y la imagen es cóncava convexa. Fíjense que es más lineal, la otra era cóncava biconvexa, ¿ves? Y tiene hiperdensidad. Y si usted analiza, veo que generalmente compromete más de 2 lóbulos. No respeta sutura y generalmente no pasa la línea media. Y fíjense, generalmente, ¿por qué tiene una mortalidad un poco más alta? ¿Por qué? Porque hay un daño encefálico que está asociado. Hay lesiones secundarias que están asociadas. Entonces, hay transfusión de sangre con hemorragia subarachnoidea y trastorno de reperfusión, produciéndose fisiopatológicamente una isquemia con vasoparálisis y infarto cerebral. Y el infarto se presenta muchas veces, nosotros vemos pacientes que tienen un hematoma subdural que es chiquito, que el cirujano dice no hay necesidad de operarle, pero a las 2 o 3 días lo vemos esos enfermos que no se despiertan, no me relajo, y le hacemos una nueva tomografía y nos encontramos que el paciente tiene una isquemia cerebral muy importante asociada a los efectos neurotóxicos de la sangre extravasada. Entonces, esto sí es importante que ustedes lo conozcan desde el punto de vista de la clasificación del hematoma subdural. El hematoma subdural es el agudo, un hematoma compuesto de coágulo de sangre, menos de 48 horas. ¿Y esto por qué es importante? Yo veo muchas veces en la terapia que yo coordino en el privado, muchas veces el viejito que está en su casa y por algún motivo se cayó y pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas y empieza a tener, la familia se empieza a dar cuenta que comenzó a tener trastorno del sensorio, empieza a decir incoherencia, una serie de cosas, una serie de trastornos conductales que le llaman la atención al paciente, al familiar. Entonces, ¿qué hace? Le lleva al médico, el médico no le encuentra nada, a veces no le encuentra nada, y no le dice no es nada, él la da, y a veces se agrava, algunos pacientes pueden entrar en coma, le hacen la tomografía y se encuentran que el paciente lo que tuvo es un hematoma subdural o un hematoma crónico. ¿Está? Y fíjense, yo he visto muchísimos estos viejitos que hacen hematomas subdurales a su agudo crónico, y es tan sencilla, le traen
le hacen un agujerito, le hacen una trepanación, le aspiran y el viejito a las horas está despierto, no sabe ni qué le pasó, pero es increíble, digamos, si no tiene asociada, por supuesto, alguna patología que puede agravar el cuadro. ¿Está? Fíjense, esta es la imagen del hematoma subdural, fíjense que es totalmente distinta al hematoma extradural. Entonces, cuando vean esto, ustedes ven que es un subdural. ¿Está? ¿Está? Ahí tienen otra imagen. ¿Está? Fíjense, este otro elemento fisiopatológico que a nosotros nos da dolores de cabeza es lo que se llama la hemorragia subarachnoidea postraumática. Generalmente, fíjense cómo se ve que tiene la imagen típica de sal y pimienta. Y generalmente hay rotura de arterias intracraneales, de venas de puente, y generalmente puede que si el enfermo tiene un traumatismo del cráneo con un hematoma subdural, por ejemplo, y tiene una hemorragia subarachnoidea postraumática, que nosotros le llamamos, puede agravar el cuadro fisiopatológico. Y generalmente predominan en circunvalaciones corticales en la convexidad. Por eso hay que ir a buscar en esta zona o atrás. ¿Tá? Nosotros vemos muchas veces hemorragia subarachnoidea, no postraumática, sino secundaria a rotura aneurismática. ¿Está? Fíjense, la incidencia es importante, entre el 5 y el 40%. El gol estándar es hacer una arteriografía, pero también se puede hacer un Doppler transcraneal, ¿está? Donde nos analiza alteraciones del flujo porque tiene una hiperemia o porque tiene un aumento de la presión intracraneal. ¿Está? Este otro elemento que a nosotros nos da bastante dolor de cabeza es lo que se llama el swelling cerebral, el brain swelling. ¿Está? ¿Qué pasa? Hay un aumento del volumen en todo el encéfalo o un hemisferio. No siempre, la causa no siempre es clara, generalmente porque hay un aumento del agua del tejido cerebral, provocando dos elementos fisiopatológicos, el edema cerebral intersticial o intracelular, que generalmente son edemas de tipo citotóxico, cuando pasaron ya unos días, pero el edema cerebral que se produce en el traumatismo del cráneo, el edema es el edema vasogénico, señores, edema vasogénico, donde lo que hay es fisiopatológicamente una alteración de la membrana capilar de la neurona. ¿Está? Entonces, al comienzo, el edema cerebral es de tipo vasogénico. Cuando pasa el tiempo, el edema cerebral se transforma porque hay ingreso de agua con alteraciones de la bomba de calcio y la bomba de sodio-potasio, y se produce la hinchazón de la célula cerebral y se produce lo que se llama el brain swelling. ¿Está? Fíjense los mecanismos porque se provocan daño, el hipóxico isquémico. Por eso es realmente importante cuando nosotros vemos un paciente con traumatismo de cráneo que el paciente no esté hipóxico. ¿Por qué? Para evitar el edema citotóxico postraumático. Ahí, fisiopatológicamente, hay dos alteraciones. Trastornos de los hormonitos orgánicos, fundamentalmente alteraciones de los aminoácidos taurinos, alteraciones de los canales de membrana y alteración, seguramente algunos los que dieron con Lombardo se habrán acordado, el doctor Sosa, que dieron fisiología. Yo tuve prácticamente casi 38 años con él, estaba con nosotros en la terapia intensiva y él todos los días nos daba una pequeña clasecita con pizza y pizarrón de la fisiología del cuerpo humano. Él nos hablaba siempre de a lo que se llaman las acuoforinas. Es muy interesante esto. Fíjense lo que yo le había dicho, de que el traumatismo del cráneo produce lesiones primarias, que si nosotros no nos manejamos bien, van a producirse lesiones secundarias, fundamentalmente fisiológicamente, isquemia cerebral, forma no isquémica de hipoxia cerebral, edema cerebral, lesiones secundarias si no manejamos bien el flujo sanguíneo cerebral, podemos tener un aumento de la presión intracraniana con lesiones de penumbra traumática. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que aparece a nivel celular es trastorno de la excitabilidad por la alteración de neuroquímica, térmica o electrofisiológica. Señores, esto que le voy a decir es lo segundo que se tiene que conocer, como el segundo Ave María, Padre Nuestro que tienen que conocer.
Señores, en el cerebro hay 5 H que son letales. No se olviden de eso. La primera, la hipotensión arterial. Nosotros no podemos tener un paciente con un traumatismo de cráneo hipotenso. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que habíamos dicho al comienzo de la clase de la curva de autorregulación, al tenerle hipotenso, baja el flujo sanguíneo cerebral, entonces agravamos todas estas lesiones secundarias. No lo podemos tener hipoxémico, entonces nosotros no podemos, si tenemos un traumatismo de cráneo que tiene asociado una contusión pulmonar, nosotros no lo podemos mandar de bella vista sin un aporte de oxígeno, tiene que venir oxigenado. Si viene con un Glasgow menor de 8, tiene que venir intubado y ventilado. Tenemos que evitar la otra, la hipocamia, es decir, la disminución del dióxido de carbono o la hipercamia. Y fundamentalmente, esto es lo que a mí me obsesiona y que yo siempre le insisto mucho a mis residentes, es lo que se llama la hiponatremia, el nivel de sodio por debajo de 135. ¿Está? Entonces, estas son las 4 H letales para el cerebro en el contexto de un traumatismo de cráneo. El otro elemento que vemos muy frecuentemente cuando se maneja mal el traumatismo de cráneo es la presencia de isquemia cerebral. Y es una de las causas muy frecuentes cuando el paciente está en hipoxia, cuando el cerebro está con una hipoxia tisular. Entonces, ¿por qué se produce la isquemia cerebral secundaria a un traumatismo de cráneo? Porque hay una disminución global del flujo sanguíneo cerebral postraumático, porque hay un aumento de la presión intracraniana o porque hay un vasoespasmo secundario. Y ahí hay una serie de elementos fisiopatológicos que no vamos a hablar en este momento. ¿Está? Fíjense, una de las cosas que yo les dije al comienzo, ya estamos terminando, chicos, aguanten 5 minutos más, es ¿cuándo vamos a monitorizar la presión intracraniana? Ojalá todos podamos tener monitoreo de la presión intracraniana. Nosotros en nuestro servicio lo tenemos porque tenemos pacientes graves y recibimos pacientes de casi toda la... Por ejemplo, deberíamos tener un paciente, colocarle una presión intracraniana en traumatismo de cráneo con un Glasgow menor a 8, en traumatismo de cráneo con TEC menor a 8, pero con Glasgow menor a 8, pero con una TEC normal. Entonces nosotros podemos saber bien dónde estamos parados, porque por ahí tiene un Glasgow menor a 8, hacemos una tomografía, no se ve nada, pero el paciente está, ¿por qué tiene el Glasgow menor de 8? Porque está con su curva de autorregulación no controlada, porque está hipotenso, porque tiene una hipoxia tisular que le va a provocar seguramente en una segunda instancia una isquemia cerebral que nosotros al comienzo, o porque tiene un TEC moderado de alto riesgo y que no lo podemos hacer un seguimiento clínico, porque a esos enfermos que tienen un Glasgow menor a 8, nosotros lo tenemos que intubar y ventilar, y ya en ese contexto de intubar y ventilar lo tenemos que sedar y relajar, entonces ya no lo podemos evaluar clínicamente. Entonces, en esa situación, nosotros podemos pedirle al neurocirujano que nos coloque un catéter para medir la presión intracraniana. Fíjense, este es un trabajo muy interesante. Acá sale publicado ya hace muchos años a qué paciente no realizar monitoreo, el TEC normal, si no hay PIC, repetir precozmente. Si no tenemos PIC, hay que repetirle la tomografía. Cuando tienen contusiones cerebrales o están comprimidas las cisternas basales, hacemos, muchas veces nosotros encontramos que el enfermo tiene una mala evolución con una contusión traumática que presentó una caída del score del Glasgow por debajo de 2 puntos, entonces nosotros muchas veces le podemos decir al neurocirujano que nos haga una craniotomía descompresiva. O en caso de lesiones de postevacuación de hematomas supratentoriales. ¿Está? ¿Qué causas da, qué provoca el aumento de la PIC? Y generalmente en distintas regiones, en el tronco cerebral, en el territorio de la cerebral posterior, una serie de cosas. Y puede provocar desplazamiento encefálico. Recuerden que aumenta la presión intracraniana, la bóveda craneana no es expansible por el hueso y eso va a provocar trastornos en los gradientes de presión, gradiente intracraniano, hay distorsiones encefálicas y presencia de hernia. Por eso muchas veces dice, che, mira, tuvo un traumatismo de cráneo y a las 48 horas se murió. ¿Por qué?
porque tuvo seguramente presión intracraniana elevada, no se manejó el flujo sanguíneo cerebral correspondiente y se hernió. Y entran en coma, chicos, entran en coma. Nosotros vemos al paciente que está ok. O por isquemia, porque no manejamos bien y disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces, ¿cómo podemos monitorear? Y generalmente, si no podemos medir PIC, también podemos medir lo que se llama el Doppler transcraneana. Y ahí el que nos hace el Doppler nos dice, mire doctor, me dice, tiene un índice de pulsatividad elevado mayor a 1. Ahora, últimamente, no todos tienen la opción de poder medir presión intracraneana o hacer ecodoppler, pero podemos hacer, algunos ya se están especializando, están haciendo ecografía de la vaina de nervio óptico. Con un sensor especial mide, si tiene más de 5, puede decir que el paciente está con la presión intracraneana elevada. Este otro elemento que a nosotros nos da mucho dolor de cabeza, es lo que se llama el último elemento patológico que se presenta en el traumatismo del cráneo, que es lo que se llama el daño axonal difuso. Esto generalmente no lo vemos de entrada, lo vemos prácticamente después de varios días. A veces nos quedan, ustedes ven, cuando si van por mi sala, ustedes van a ver los chiquitos jóvenes que pasan 10, 12, 15 días, 20 días, un mes, y los chicos no se despiertan. Le llamamos o le mandamos a hacer una resonancia y no encontramos el especialista en diagnóstico por imagen, el que mira la resonancia, miran generalmente el tronco cerebral. Y ahí hay una serie de clasificaciones para saber y decirnos, o una serie de imágenes o de elementos que a nosotros nos puede decir que el paciente es portador de un daño axonal difuso. Muchas veces pasan varios meses y los chicos no se despiertan y por ahí pasan meses y por ahí el chico o la madre te dice, sí, doctor, se empezó a despertar y despacito puede que se despierte. Pero no siempre tiene una evolución favorable cuando el paciente es portador de daño axonal difuso. ¿Está? Fíjense, le vuelvo a repetir, las lesiones secundarias pueden provocar todo este tipo de lesiones, todos estos factores. Hay dos factores, los factores intracraneanos y los factores sistémicos, las 5H letales y todos estos elementos fisiopatológicos como factores intracraneanos que se ponen en juego para provocar lesiones secundarias. ¿Tá? Fíjense, no se olviden cuando manejamos estos enfermos, estamos terminando el ABCD, manejo inicial, resucitación inmediata, definir el Glasgow menor a 8, intubar y ventilar, evitar hipoxemia y hipotensión, consulta neuroquirúrgico y tomografía, saber a quién o a cuándo. No a todo paciente que dice que se golpeó la cabeza le vamos a hacer una tomografía. Y fíjense ahí qué es lo que pasa. Fíjense, es un algoritmo que usted, si tiene un TEC leve, pero no tiene ni un riesgo, y bueno, nosotros le podemos dar el alta con la observación en domicilio. Si es de alto riesgo, si tiene una coagulopatía, si es un diabético, un hipertenso, si es un paciente añoso, ahí nos podemos encontrar con dos cosas. Que el ataque sea normal. Si el ataque sea normal, con estos riesgos, nosotros lo tenemos que controlar 24 horas. Si está bien, el paciente puede ir a su domicilio. Si el ataque no es normal, entonces ahí debe estar en la unidad de terapia intensiva. Fíjense, otro de los traumatismos del cráneo que a nosotros nos da mucho dolor de cabeza es el traumatismo leve, que es potencialmente grave. Fíjense, el leve es el enfermo que dijimos que tiene un Glasgow entre 13 y 15. ¿Está? Si no tiene factores, puede ir, si no tuvo pérdida de conocimiento, amnesia, vómito, cefalea y el examen neurológico normal, puede irse a la casa con la pauta de alarma escrita en menos de 6 horas. Es decir, ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, ese paciente tiene que quedarse internado por más que el paciente tenga un traumatismo de cráneo leve. Si el enfermo tiene un Glasgow entre 13 y 15, pero tiene pérdida de la conciencia, ahí tiene que hacerse una tomografía a las 6 horas del trauma, si es negativo el alta o positivo, si es hacer repetir un ataque o internar. Si el paciente tiene un Glasgow de 14 y está en este grupo de riesgo, con estos elementos tiene que hacerse un ataque y si es positiva, debe internarse en terapia intensiva.
Por eso muchas veces nosotros tenemos pacientes con un TEC leve y le hablamos de lo que se llama potencialmente grave. Cuando mandamos a un paciente a la casa, nosotros tenemos que decirle, no podemos mandarle, viene un viejito y viene con el nieto, nosotros tenemos que explicarle. Entonces, tenemos que explicarle a un adulto competente, tiene que estar en observación en un lugar cercano al hospital, debe ser mayor de edad y tiene que tener la accesibilidad para una tarde de cráneo y eventual neurocirugía. ¿Está? Fíjense, esto es lo que nosotros debemos hacer cada 4 horas, medir los signos vitales, medir el Glasgow, evaluar la pupila, evaluar el foco motor y esto es después, vamos a ver en el práctico cómo hacemos la evaluación neurológica. ¿Está? Tratamiento médico, ¿qué hacemos? Monitoreo de signos vitales, estabilización hemodinámica, si necesitamos asistencia respiratoria mecánica, medir el sodio, glucosa, profilaxis, si es tratamiento quirúrgico, drenaje del hematoma, descomprimir en el caso de un hematoma subdural o drenaje de líquido cefalorraquídeo si el paciente tiene asociada una hipertensión endocraniana. ¿Está? Entonces, 3 cosas, le vuelvo a repetir, que son importantes, 2 cosas, sostener funciones vitales, manejo de la hemodinamia intracraniana y prevenir y tratar lesiones secundarias. Para eso, nosotros tenemos que tratar de prevenir que el paciente no esté hipotenso y no tenga hipertensión intracraniana. Esos son 2 factores de mal pronóstico. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ponerlo, evacuar una lesión ocupante si mide más de 25, tratar de mantener presión intracraniana menor de 70, mantener una presión de perfusión mayor a 70, mantener una presión arterial media de 90, darle una hemoglobina que esté por arriba de 10 gramos y mantener una PO2 por arriba de 100. Y si podemos medir, bueno, esto es la charla en otro momento, mantener una saturación tubular de oxígeno por arriba de 50. Nosotros le hacemos esto muchas veces y le ponemos un catéter que en vez de que vaya para arriba, que vaya hacia abajo, le metemos hacia el cuello. Le metemos hacia el cuello, hacia arriba, entonces podemos medir la saturación de oxígeno ahí y siempre hay que tratar de mantener por arriba de 50. ¿Está? Hay que tratar de evitar una serie de elementos, evitar la hipertermia, un dipirona o medio físico. Nosotros muchas veces vemos pacientes que están con 40 grados, entonces los bañamos, le metemos hielo o sábanas mojadas, tratar de evitar la hiperglucemia, mantener una glucemia menor de 200, evitar convulsiones, difenileantoína de carga de mantenimiento. Esto está bastante discutido, pero lo que se preconiza ahora es darle una carga de fenitoína no más de una semana, tratar de mantener una buena hemoglobina, evitar la hiponatremia, mantener un sodio por debajo de 135 y mantener la cabecera a mayor de 30. ¿Está? Fundamentalmente el ABC, alcanzar objetivos tan mayor a 80, saturación mayor a 80, para evitar fundamentalmente daños secundarios, hipoxemia, hipotensión arterial. Cuando esto es una de las cosas que sí me voy a tomar 2 minutos para explicarle esto. Cuando nosotros tenemos un paciente que le evaluamos y vimos que el enfermo tiene un Glasgow menor a 8. Señores, pacientes con traumatismo de cráneo con Glasgow menor de 8 debe ser intubado. Por Dios, debe ser intubado. Nosotros nos vemos, muchas veces nos mandan el traumatismo de cráneo grave del interior y vienen sin protección de la vía aérea. Cuando le intubamos, como le dije al comienzo, no encontramos que le aspira carne, pollo, vino, cerveza, está caída de más de 2 puntos en el score de grado inicial. Por ejemplo, ustedes ven que tiene un score de 9 y a la hora o a las 2 horas vieron que cayó el Glasgow. A ese paciente se debe intubar, repetirle la tomografía y llamarle al neurocirujano.
intradurales grande que tiene una indicación quirúrgica, a ese paciente de entrada tenemos que intubarlo. ¿Está? ¿Qué vamos a lograr? Tratar de que tenga una PVC por arriba de 8, una presión capilar entre 12 y 15, pero fundamentalmente una tensión arterial media por arriba de 80 o 90 y la diuresis por arriba de 100. Señores, estamos terminando. Yo siempre digo que lucho contra 3 gigantes: el miedo, la injusticia y fundamentalmente para que mis alumnos no sean ignorantes. Malas noticias, señores, muy malas noticias para los 300 alumnos que me están escuchando. Hoy van a morir 21 personas en Argentina. Señores, cuídense porque alguno de ustedes puede ser que estén por eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos, para el doctor? Espera, hijo, me pongo el audífono. ¿Cómo? No sí, escuché. A los que quieren hacerle alguna pregunta, está habilitado el micrófono. Puede haber pasado dos cosas: o que no entendieron nada, o que ustedes no saben nada. No sé cuál de las dos. Les muestro la última diapositiva, no es agresiva, ¿eh? Estudiantes de medicina, déjenme de pedir ayuda y pónganse a estudiar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué hora es? No sé, 10:26. ¿A qué hora alargamos el práctico? Usted se toma 5 o 10 minutos y arranca el práctico con sus alumnos acá, en esta sala, y los alumnos del doctor Deep los esperan en la otra sala. Bueno, listo. Mis alumnos que van a hacer el trabajo práctico conmigo, yo tengo en mi reloj 10:26. A las 10:35 largamos el práctico. ¿Está? Bien, doctor. Listo, gracias. No, por favor. ¿Se entendió, Diego? ¿Qué pasó? Perfecto, perfecto, bueno. Se entendió, doctor. Bueno, muchas gracias. Parece que no quedó nada. ¿Cómo? No, nada. No, habla, sí, no hay problema. No, recordarle a los chicos que los alumnos del doctor Deep tienen que pasar a la otra sala para poder tener el práctico con él. Bueno, a ver, espera, Diego, ayúdame ahora, ¿cómo salgo de esto? No hace falta que salga. Pero tengo que entrar en el otro Power. Sí. Escape para salir dejar de compartir. Estaba muteado, Doc. Estaba muteado el micrófono. Para mí una excelente charla, Doc. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, vale. Doctor. Excelente. Gracias. Espera un momento. Minimizo. A la puta mierda. Espera un poquito. La X, doctor, tiene que apretar. La X no, pero voy a salir abajo. Está ahí una va nueva a salir versión. Solo de este Power y ahí capaz va a poder buscar el otro Power. Espera, no me apuren, chicos, no me apuren. Ahí estoy. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Oh, caramba. ¿Unirse? No. Ayúdame, Diego. Sí, acá estoy. Regresar a la reunión. No. No. Tiene que cerrar este Power para poder buscar el otro. Bueno, espera. Pero no quiere ir al baño, tomar un vasito. Quiero entrar y después ir al baño. Bien.